ha sido tan claro, tan conciso y estamos en la misma línea. Yo creo, sí, que en efecto el progresismo le está haciendo un gravísimo daño a América Latina y especialmente a Perú, porque te cuento, Dina Boluarte recientemente ha estado en una gira oficial por los Estados Unidos y Norteamérica y desde allí ha estado despachando con su premier, con sus ministros y está solicitando la ayuda precisamente del ejército peruano como pues un auxilio a las instituciones policiales, ¿no? Ante ello ya algunas organizaciones que por lo general defienden los derechos fundamentales de los terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA han alzado su voz de protesta porque según su criterio el ejército peruano no debería de tener ninguna injerencia en temas civiles. Pero justamente yo me preguntaba por qué siempre estas organizaciones, estas ONGs, estos colectivos, progres, caviares, socialistas, siempre están en pro, en aras de la proliferación de estos hechos criminales, como es el terrorismo urbano que se está ejecutando en el país, Eddie. Permíteme tener una interpretación propia, una impresión a partir de mi experiencia, de lo que yo veo, de las conclusiones que puedo sacar. Esto no pretende ser una verdad absoluta, pero yo veo una receta de cocina copiada en todas partes. Si quieres, nos vamos a Europa, donde hay un tremendo relativismo, por ejemplo, para el tema de la inmigración desde países que terminan llevando a pobladores que no tributan, que no son formales, sin embargo que fomentan violencia, que cometen delitos y que tienen que ser mantenidos por determinados estados concesivos con ese tipo de cosas. En Francia hemos visto la violencia que se desató desde tiempos en que se quemó Notre Dame. ¿Es Hemos cierto? visto en Estados Unidos lo que pasó con Black Lives Matter y con el relativismo de la actuación de la policía y de las fuerzas del orden. La relativización, quiero decir. Lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Ecuador. No pudieron bajarse al presidente, pero lo hemos visto en Ecuador. Entonces, hay un modus operandi: generar caos, desprestigiar a las fuerzas del orden, ahuyentar la confianza del país, que se reduzca la inversión privada en el país, por lo tanto que la economía se resienta, que empiece a ser recesiva, que empiece a bajar la capacidad de compra del poblador, la capacidad de consumo, que empiece a generarse descontento y que a partir de generarse el descontento se cree un caldo de cultivo para que la violencia, para que la anarquía tenga un espacio. Y en la anarquía se busque la nueva constitución. Ah, ya, ok. Esa nueva constitución, y esa nueva constitución tiene, por supuesto, todo su contenido neomarxista, con las pretensiones que ya conocemos de darle un poder absoluto a una cúpula que se termina enquistando en el poder para terminar estatificando los medios de producción, para terminar sometiendo al Banco Central, para terminar queriendo tener control de precios, control de cambios, afectar la economía, reducir la inversión, fomentar pobreza y tener a la gente necesitando comer de la mano del Estado. O sea, Esa vas... fórmula es una receta de cocina y que en cada país tiene sus matices, pero que lleva lo mismo. ¿Por qué crees, Eddie, que no han podido derrocar a Dina Boluarte? ¿Consideras que Dina ha traicionado su agenda inicial, su hoja de ruta, o ella está de alguna manera maquillando su actitud ante sus verdaderos intereses? ¿Por qué estas reyertas, estas pugnas, esta violencia desmedida donde han perdido y han Porque, perecido? porque creo que en el Perú, por mucho que le duela a un sector de la izquierda, del centro izquierda, a un sector del Congreso inclusive, que demuestra una ignorancia supina con respecto a lo que significa el equilibrio de poderes. Aquí la democracia con equilibrio de poderes ha funcionado. No ha permitido hacer lo que han querido hacer.
no ha permitido el cambio de constitución, no ha permitido saltear los medios constitucionales para cualquier modificación, no ha permitido, bueno, la cantidad de barbaridades terminaron reventando a partir de la información, la investigación de prensa, la actuación del Congreso, ha terminado por derrocar a un pretendido dictador y por reinstalar y por sostener la democracia. Entonces, yo no voy a interpretar por qué está haciendo o no haciendo Dina Boluarte determinadas cosas. Lo que sí creo es que entendió que se tiene que ceñir al juego democrático. Porque además Dina Boluarte, diría yo, tiene ropa tendida. Bastante. En determinado momento continuaba en RENIEC cuando ya no podía estar en RENIEC. Tenía algo que ver con el Club Tacna cuando ya no podía estar en el Club Tacna. Hay una serie de cuestionamientos por los cuales se hablaba de una presunta tesorera de un grupo que no era precisamente demasiado santo. Entonces, ¿Te refieres a los dinámicos del centro? La secretaria general de Economía de Perú Libre, que recibía financiamiento de la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro con el maestro Pinturita. Ok, toda esa información yo también la he recibido. Y nunca hubo un desmentido, un deslinde, una aclaración. Es decir, acá desde el gobierno del 2021, Suriel, me voy un poco más atrás, ha habido un desprecio absoluto por lo que el funcionario público tiene que entender que es su rol. Hay que entender que el Perú somos los accionistas de la empresa, que el Congreso de la República es el directorio de la empresa y que el presidente y sus ministros son el gerente general, el director gerente y su gerente financiero, su gerente de marketing, su gerente de desarrollo, su gerente de salud, su gerente de educación, su gerente. Entonces, los accionistas, los dueños, los patrones, somos el pueblo peruano y ellos están a nuestro servicio. El directorio está al servicio de los accionistas. El Congreso está al servicio del pueblo que lo eligió. Los gerentes tienen que seguir los lineamientos del directorio. El presidente, los ministros tienen que gestionar el país bajo control de un directorio que es el Congreso, y los dueños somos los accionistas, los peruanos. Y aquí tienen totalmente tergiversados los roles. El presidente cree que llega a un lugar donde es plenipotenciario y puede hacer lo que le pega a la gana. Los congresistas se sienten privilegiados que creen que no tienen que rendirle cuentas al país. Hay cuestionamientos de fiscalía, hay, taras morales de tantos funcionarios que no les interesa rendirle cuentas al país, y tenemos además una prensa en muchos casos concesiva y que por esa falta de pantalones y exceso de corrección política no ejerce su rol. Eddie, sí. Lo que tenemos como consecuencia es un desbarajuste, es que tenemos la República bananera. Eddie, dime una cosa, ¿tú desde cuándo tienes esta opinión firme? Una opinión clara, directa a la yugular. Antes tú no hablabas precisamente de política, ¿o estoy equivocado? Mira, no estás equivocado, Suriel. Yo empecé a hablar de política en mi Twitter, me parece que en el 2017-2018. ¿Ya? Porque empecé a ver lo que pasaba en Latinoamérica. O sea, pero ojo, tú eres periodista desde la década del 90. Yo soy periodista deportivo y me dedico a los medios de comunicación desde el año 92. Exacto. O sea, yo estudié administración de empresas y terminé en el año 88. Casi 27 años que no hablabas de política. O bueno, en todo caso tenías opiniones, pero ¿qué pasó? ¿Por qué hubo ese quiebre? Siempre tuve opiniones, pero digamos, cuando yo recién terminaba la universidad, era el primer gobierno de Alan García y yo viví trabajando lo que era la hiperinflación. Yo vi lo que era la especulación, lo que era el mercado negro, lo que era tener que cambiar de lista de precios todos los días, lo que era no poder hacer una proyección de un flujo de caja, no poder tener una visión de